hermanos presentes y los hermanos que están en las redes, que Dios les bendiga. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a orar y damos comienzo a la clase número 8, cuarto año, el tabernáculo. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti en esta noche para dar comienzo una clase más de la escuela bíblica, pidiendo, Señor, que el Espíritu de Dios nos esté acompañando y acompañando cada hermano donde quiera se encuentre, siguiendo, Señor, en las redes, que tú le des entendimiento, comprensión de la palabra. Me ayuda para presentar y exponer este tema. Lo quiero hacer, Señor, en tu voluntad y en tu propósito. Bendice los hermanos que están presentes y te damos gracias por la oportunidad de conocer un poco más de tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús y nos disponemos para comenzar. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Reciba su asiento, el Señor le bendiga a los hermanos que pudieron llegar. Bueno, ya tenemos un cuestionario más que tendríamos que entregarle la próxima clase, ¿no? Así que si no contestó el primero, ahora le vamos a ayudar con 17 preguntas más. Bueno, ya hay dos. Nunca tuvimos el primero todavía. Sí, nunca. Sí, yo entregué un cuestionario que lo tiene que entregar la secretaria, que todavía anda no sé por dónde. Pero tiene el material para entregarle las páginas y el cuestionario, pero así como yo te lo entregué, tenías que haberlo fotocopiado y haberlo entregado, no hacerlo nuevo, pues si no nos atrasamos demasiado. Ahora ya tengo otro cuestionario más que entregar, ¿no? Bien, bueno, arréglese con la secretaria después que termine la reunión. Bien. Porque yo le di ya hace 2 semanas atrás para entregar. Bien, estábamos con el tema de los tipos, de los símbolos, y ya vamos a entrar en el tabernáculo mismo, ¿no? Bueno, yo ahora no voy a poner la página, pero teníamos la figura ya en las clases pasadas, después lo vamos a colocar en la pizarra. Tenemos que decir que los materiales de la construcción y el costo del tabernáculo, bueno, el costo no se puede estimar hoy en día, pero varios millones de dólares, ¿no? Sería algo impresionante evaluar los materiales que se utilizaron, que fue oro, plata, bronce, mármoles, madera, telas especiales, bordados especiales, contenidos especiales. Había mucho oro fino en toda la construcción del tabernáculo. Aparte habría que incluir vestiduras, adornos, joyas, cortinas y la mano de obra, que fue impresionante. El costo de la estructura nos habla del enorme precio de nuestra redención, ya que esto es figura de Cristo, también es figura de lo que costó nuestra redención, ¿no? Lo que costó al Señor. Bien que dice la palabra, no con oro ni con plata, pero el valor del tabernáculo era impresionante. La procedencia, de dónde procedieron esos materiales, ya que era un pueblo esclavo, por 430 años estuvieron esclavizados, y el esclavo no tenía propiedad, no tenía derecho, no recibía sueldo. Entonces podríamos preguntarnos de dónde salieron todos esos materiales. En Éxodo 25, vamos a dar lectura del capítulo 3 al 7, dice así: y esta es la ofrenda que tomaré. Y Dios mandó tomar de Egipto una ofrenda, ¿no? Recordamos que ellos le liberan a través de las plagas, a través de la calamidad que vino sobre la nación, y el asunto estaba, la clave estaba
en dejarles ir, ¿no? Que no quería el rey dejarles ir, no quería perder esa mano de obra. Entonces cuando se liberan, cuando salen de Egipto, celebrando la Pascua, viniendo la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos, ¿no? Había duelo en toda la nación. Dice la Escritura que no había casa donde no hubiera un clamor, un llanto, una pérdida. Todos los primeros hijos de la nación murieron. El ángel de la muerte visitó la tierra y le quitó la vida a todos los primeros hijos, de hombre como de bestia. Y que hágase una idea, ¿no? El que tenía vaca, primeros terneros murieron, el que tenía ovejas, las primeras ovejas, primeros corderos, el que tenía camello, el primer camello, el primer asno. Todos los primogénitos de la nación murieron. Entonces había un clamor a la mañana. En el único lugar donde no había muerto era en el pueblo hebreo. Recordemos que la Pascua le protegía. Ellos tenían que marcar las puertas, los marcos de las puertas, de las ventanas, con la sangre del Cordero de la Pascua. Con un hisopo recogían la sangre, ponían esa marca, y Dios había dicho que el ángel de la muerte vería la sangre y pasará de vosotros. Es decir, no tocó la casa de ningún hebreo. Lo mismo fueron con las 10 plagas, ¿no? Cuando había piojos en Egipto o moscas, no había en el campamento hebreo. Cuando había tinieblas en la nación, no lo había en el campamento hebreo, ¿no? El campamento hebreo fue guardado durante todo el proceso. Pero luego la última plaga, la más dura, también el campamento hebreo fue guardado mediante la celebración de la Pascua. Cuando se termina de celebrar la Pascua y termina de recorrer el ángel de la muerte en la tierra, el pueblo sale. El faraón le da la salida, la liberación, porque ya no era sostenible seguir negociando con el Señor, porque las plagas cada vez eran más duras y ahora había venido la muerte para muchos hijos hasta el hijo de Faraón murió, perdió la vida. Entonces le dejan salir, pero con la condición que ellos tomen ofrenda, que tomen riqueza del pueblo de Egipto. Esa riqueza que toman va a servir para luego la construcción del santuario. Le dice Dios en el verso 3, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cuero de carnero teñido de rojo, cuero de tejones, madera de sitín, madera de acacia. Sitín quiere decir acacia. Aceite para la luminaria, especies para el aceite de la unción, para el sahumerio aromático, piedra de onix, piedra de engaste para el epod y para el racional. Me van a hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Es decir, que ya Dios había previsto la edificación de este santuario cuando todavía ellos estaban en Egipto. Entonces ellos toman de los egipcios estaban derrotados, estaban quebrados. Entonces en el dolor, la liberación para la nación era dejar ir ese pueblo. En el dolor dejan ir y le entregan lo que piden. Es decir, que salen con grandes tesoros de la nación de Egipto. Acordemos que el imperio de Egipto era el imperio más grande en esa época y más poderoso que había en la tierra conocida. Un imperio rico, conocemos que muchas de sus obras perduran hasta el día de hoy, de sus construcciones, así que era un imperio poderosamente rico. El oro era un distintivo en las tumbas egipcias. Todos conocemos que aún los sarcófagos
donde colocaban sus faraones, estaban hechos de oro puro. Algunos están en los museos que han sido recuperados de las tumbas de los faraones. Mucho oro, muchas piedras preciosas, muchos metales preciosos y había en Egipto. Y el pueblo de Israel, Dios le dice que tome todo esto para ya previniendo la construcción del santuario. Los materiales fueron obtenidos por medio de ofrendas voluntarias del pueblo de Israel. Luego, el pueblo de Israel que toma esta riqueza ofrenda para la construcción del tabernáculo, ¿no? Voluntariamente. Hasta el 21 podíamos leer, ¿no? El 35, Éxodo 35. Vamos a dar lectura del 5 en adelante. Dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón, la traerá Jehová: oro, plata, metal, cárdeno, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cuero rojo de carnero, cuero de tejones, madera de citín, acacia, aceite para la luminaria, especies aromáticas para el aceite de la unción, para el perfume aromático, piedra de ónix, demás pedrería para el epod y para el racional. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus anillos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca, sus varas, la cubierta, el velo, la tienda, la mesa, las varas, todos los vasos, el pan de la preposición, el candelero de la luminaria, los vasos, las candilejas, el aceite para la luminaria, el altar del perfume, sus varas, el aceite de la unción, el perfume, bueno, etcétera, 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 ¿no? Hasta el 21 se puede leer, ¿no? Y dice que vino todo varón a quien su corazón estimuló y a todo aquel a quien el Espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, para toda su fábrica y para la sagrada vestidura. ¿No? La ofrenda dice que fue estimulada por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios estuvo involucrado desde el principio de la construcción hasta el arte de la construcción, la artesanía de la construcción, porque dice que Dios levantó hombres y los llenó del Espíritu Santo para darles inteligencia en el trabajo de artesanía, de artífice con las manos, para trabajar el metal, la piedra, la madera, el oro, ¿no? Los tejidos, que las mujeres igual recibieron Espíritu de Dios de sabiduría para hacer esta tarea. Es decir, que el Espíritu de Dios no solamente es revelación y mensaje, sino puede capacitar nuestras manos para cualquier labor, ¿no? Entonces, un creyente puede pedirle a Dios sabiduría para el trabajo, a una hermana sabiduría para la cocina, si no sabe, para los tejidos, para las costuras, para cualquier arte que usted quiera hacer, el Espíritu de Dios le puede enseñar, guiar, ¿no? Capacitar para hacer la tarea. Acá lo dice la Escritura, que fue el Espíritu de Dios, los levantó en sabiduría, en arte, en artificio, en trabajos manuales, ¿no? 36 del 5 al 7 dice: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo, mire cuando se levanta la ofrenda, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Jehová mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba, ¿no? Qué generosidad maravillosa, ¿no? Le tuvieron que decir, no traigan más, listo. Alcanza y sobra, ¿no? Y fue impedido el pueblo de seguir dando, ¿no?
Mire si nosotros tenemos una necesidad en la obra y tenemos que decir, ya listo, no traiga más. Hay de sobra. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Cuando Dios coloca en el corazón la voluntad de servir a Dios, ¿no? Es decir, que Dios no forzó a nadie a ofrendar. La obligación provenía del amor y la gratitud del pueblo. Muchos creen que fueron tomados de los egipcios cuando los israelitas salieron de ese país. Bueno, sí, tomaron de ellos. Éxodo 11 confirma esto. Vamos a dar lectura 11, 2, versículo 2. Habla ahora el pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina vaso de plata y de oro. Cada uno tenía que exigir del vecino, ¿no? Los que salían, pueblo hebreo. ¿No? Casi un tributo, podemos decir, un impuesto o un salario por los años que han trabajado gratis como esclavos en la nación, ¿no? Ellos tuvieron que... Y el egipcio, con tal de librarse de esa gente y de las plagas que venían, seguramente que con alegría les dio lo que le pedían, ¿no? Y esos fueron los materiales. Habían estado en esclavitud durante mucho tiempo, por lo cual le demandaron a los egipcios oro y plata antes de salir. Le pertenecía por sus derechos de servicio, una forma de pago de un salario que nunca recibieron en sus años de esclavitud. Otros afirman que estas riquezas fueron despojos obtenidos de los enemigos, por ejemplo, los amalecitas. Vamos a ver Éxodo 17. Ahí hay otra referencia de dónde podía venir toda esta riqueza. Éxodo 17, del verso 8 al 13. Vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec mañana. Bueno, yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Todos conocen esta historia. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía cuando alzaba Moisés la mano. Bueno, todos sabemos esto, ¿no? Verso 13, Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Bueno, tenemos que tener presente que en la cultura histórica de estos pueblos, cuando un pueblo era derrotado, también era despojado. Es decir, los vencedores se llevaban todas las cosas de valor, incluso los jóvenes que quedaban eran cautivados y esclavizados. Las doncellas muchas veces eran tomadas por esposas, concubinas del rey. Por eso los reyes tenían tantas concubinas, tantas doncellas, porque esto era un botín de guerra. Los despojos eran botín de guerra. Lo encontramos en la historia bíblica, ¿no? Que a veces estuvieron días recogiendo los despojos después de una victoria, ¿no? Porque tomaban los mantos, tomaban las armas, tomaban las provisiones, tomaban los animales, tomaban, vuelvo a decir, todo lo que sirviera. El pueblo vencedor arrasaba con todo. Entonces acá en esta batalla que tienen contra los amalecitas, al poco de salir de la esclavitud, también habrá sido una fuente de ingresos o de acopiar elementos de riqueza, ¿no? Habrán tomado de los amalecitas todas las cosas de valor. Y a veces había príncipes en el pueblo que tenían oro, tenían ropas de seda de mucho valor, y todo esto lo perdían. Al ser derrotados, le despojaban de todo lo que tuviera valor. Todos los materiales con los cuales se edificó el tabernáculo eran una ofrenda voluntaria del pueblo de Dios. Para adorar la morada de Dios de Israel no era admisible
el oro de ningún extranjero extraño. No se aceptaba de los extranjeros ofrenda, ¿no? Esto no se puede aplicar a la iglesia, ¿no? Cuando hacemos rifa, le vendemos al barrio. Bueno, nosotros no hacemos, pero hay iglesias que hacen sorteo, rifa, venden los números, ¿no? O salen a pedir al mundo una cooperación para la iglesia, o le venden. Este es dinero que Dios no acepta. Dios acepta dinero, es lo mismo los subsidios. Hoy a la tarde me hacían un reportaje en este medio nuevo que hay, el Stream, no sé cómo funciona bien, es así el nombre, ¿no? Hacen programas y los levantan al internet. Y bueno, de Posadas, un grupo cristiano, pastores, me hicieron un reportaje casi 2 horas y media, ¿no? Sobre el tema de la postulación de Dante, la doctrina, los fundamentos, la iglesia, etc. Y en una de esas partes yo decía que muchas veces los políticos, cuando vienen a esta fecha, ofrecen dádivas para la iglesia a cambio de los votos, ¿no? Le ofrecen terreno, le ofrecen materiales, le ofrecen computadoras, le ofrecen subsidios. Los pastores me decían cómo la hipocresía del liderazgo evangélico, ¿no? Porque a veces estamos contra la política, pero aceptan las dádivas, ¿no? Porque aceptan la ayuda de la política. Hay comedores cristianos que funcionan con la ayuda de la política, del partido, del municipio, ¿no? Yo le contaba un testimonio personal de hace ya algunos años, cuando un candidato a intendente nos visitó. Nosotros estábamos de fiesta, creo que estábamos haciendo locro, y vino una comitiva como de 10, el candidato con secretarios, con futuros concejales, bueno, vinieron y estuvieron ahí atrás, hablaron conmigo, y el hombre me dice: si usted quiere, pastor, traemos las cámaras de Telered y filmamos todo lo que están haciendo. Ustedes están haciendo un trabajo magnífico para la comunidad y el pueblo tiene que saber lo que están haciendo. Yo le traigo las cámaras, filmamos, subimos a la televisión local. Dice, y aparte, pastor, si usted necesita, dice, algún lote, material para construcción, si quiere poner un comedor, dice, le mando toda la semana un camión con mercadería, usted puede darle de comer al barrio, ¿no? Y bueno, todas unas ofertas tan lindas. Le pongo computadora, dice, podemos instalar todo el sistema de computación en la iglesia. Y le digo, pero ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el tema? Y usted sabe, si una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Digo, explíqueme, le digo, ¿cómo es el tema? Bueno, dice, yo le reúno todos los afiliados, dice, yo tengo como 5.000 afiliados. Y yo se los reúno y usted vaya a dar una charla de la familia, del matrimonio, de lo que ustedes quieran, de la Biblia. Dice, hay como 5.000 afiliados acá en el partido. Y usted da una charla. Bueno, pero sígame explicando cómo es. Bueno, dice, después usted me reúne en la congregación y yo le doy una explicación de lo que queremos hacer en el partido. Dice, como candidato. Digo, ahí está el problema. Le digo, ¿no? Yo voy a dar la charla, no tengo ni un problema. Le digo, y acepto cualquier ayuda que usted me quiera brindar, pero no le puedo dar la plataforma para que usted haga política. La iglesia es para casa de Dios y para la oración y la palabra, no es para hacer política. Y quedó pensando el tipo, ¿no? Y después de repente me dio un abrazo y me dijo, lo felicito, pastor, porque usted es el único pastor que me rechazó la oferta. Todas las iglesias me abrieron la puerta para que yo dé una charla, pero no es así, porque la política es la política y la iglesia es la iglesia. Entonces el mundo entiende más a veces que los pastores. El mundo entiende que son cosas que no pueden ligarse, que no pueden mezclarse.
Le decía a esto referente a la candidatura de mi hermano, yo le decía, me dice, ¿qué le aconsejaría a su hermano? Que no se meta en política, porque la política, le digo, es sistema del mundo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y es como el agua y el aceite. No se mezclan nunca, no se puede mezclar. Son dos cosas muy, muy aparte, muy diferentes. Y me dice, sí, pero tenemos que cambiar la sociedad para vivir mejor. Y si los cristianos no hacen nada, yo sé. Digo, ¿algún cristiano, alguno de ustedes cree que podemos cambiar los gobiernos y las sociedades accediendo a un cargo o accediendo al poder? ¿Creen que pueden cambiar? Y se quedó, ¿no? ¿No dice acaso la Escritura que los gobiernos van a fracasar para preparar el escenario para el gobierno mundial que viene del anticristo? Está escrito que todos los gobiernos mundanos o humanos tienen que fracasar, no va a haber éxito en los gobiernos mundanos, lamento decirlo. Al menos eso está profetizado y sabemos que estamos recorriendo el tiempo final y que los gobiernos van a fracasar, sea el gobierno que sea. ¿Y qué piensa entonces un cristiano? Y que se termina corrompiendo. Más fácil que el cristiano se corrompa a que el cristiano cambie un sistema que está enquistado hace siglos, sistema corrupto, ¿no? O lo eliminan o lo compran. No hay otro camino para el cristiano que se mete en política. O se corrompe o lo eliminan, lo vuelan, ¿no? Y me dice, sí, pero Bukele allá, usted sabe que... Sí, está bien, Bukele hizo mucho en su país, pero Bukele no es pastor. Es un cristiano nominal, podemos decir, ¿no? Como Trump. Dice que es cristiano, entre comillas, ¿no? Pero no es un pastor. Un pastor tiene que tener valores, principios que no los puede vender por un lugar de poder. Y si no lo va a vender, le digo, ¿cómo se maneja? Porque hay que, en la política hay que transar, si no transa, desaparece, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Seguimos con lo que nos interesa. Esto era una mención que yo hacía sobre esto, ¿no? Bien, por eso Dios no permitía que entrara una ofrenda de los extranjeros. No permite. Tenía que ser del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que sustentar con sus ofrendas voluntarias, con sus diezmos, sus primicias, el culto, ¿no? Tiene que ser sustentado por el pueblo de Dios. Así que no tiene que ser dinero de los vicios. La ley de Dios dice, no admitirás ofrenda de perro o de ramera. Está escrito en la ley de Dios. No podía admitir al sacerdote que entrara ofrenda de perro o de ramera. Está diciendo, en otras palabras, dinero sucio, ¿no? Está simbolizado por el perro, que era un animal inmundo, y por el oficio de la mujer que vende su cuerpo, comercia su cuerpo. Ese dinero no podía entrar en el tesoro de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, para mantener la iglesia, hacer una rifa y venderla al mundo? ¿O cómo podemos ir a pedirle al mundo que nos ayude, nos ofrende, ¿no? Cuando sabemos que algunos, el dinero que tienen es ilegal o es oscuro, o es dinero de delito, de vicio, de qué sé yo qué, de trampa, de engaño. Ese dinero no podía entrar en la casa de Dios. Todo tenía que ser en voluntad del pueblo del Señor. Las donaciones del pecador inconverso no son aceptadas por el Señor, ni deben ser mezcladas con las ofrendas de los santos. El cristianismo ha pecado profundamente en esto. El mundo mantiene la iglesia profesante, y mundanos ricos son sus columnas. Dinero mal adquirido
sacado de hombres carnales y dedicado en el nombre de Dios, es usado para edificar templos religiosos, en los cuales el orgullo y la vanidad de los hombres pueden ser exhibidos. Tales sacrificios no agradan a Dios, pues saben a la ofrenda de Caín, y Dios no le tiene respeto. Dios es un dador generoso, y los que han recibido las riquezas de su gracia, bien pueden reflejar su carácter. La iglesia tiene que ser sostenida por dinero de los hijos de Dios, dinero del pueblo santo. El conocimiento de la bondad de Dios estaba presente en los corazones de su pueblo. Habían probado la dulzura de la redención y sus resultados. Estaban en el rocío de la juventud y dieron lo mejor de lo mejor para Dios. Los príncipes trajeron sus pies preciosas piedras y especias. Las mujeres trajeron sus brazaletes y sus joyas. Y los que no tenían riqueza para dar, mostraron la voluntad y el amor por sus labores. Hombres fuertes cortaron los árboles, las mujeres hilaban, mañana tras mañana. Éxodo 36, 3. Podemos leer un texto allí. Tomaron de delante de Jehová toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos le traían a una ofrenda voluntaria cada mañana. Y las mujeres, verso 1, mujeres y hombres con sabiduría e inteligencia para hacer la obra del servicio del santuario, para hacer todo lo que Dios había mandado, ¿no? El que no tenía para dar, trabajaba, ponía su mano, su hombro. En esa tal abundancia, Moisés tuvo que mandarle que se suspendiera la recolección. Había material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Preciosa gracia, nos recuerda los primeros días de la iglesia de Dios, cuando Mamón había perdido su dominio y la riqueza de los santos fueron dadas a Dios. Así empezó la iglesia. Dice que traían, vendían sus propiedades y ponían a los pies de los apóstoles. Así comienza la obra del Señor. De la misma manera que el pueblo de Israel construye su santuario, ¿no? Así fue el amor, el primer amor de la iglesia apostólica, ¿no? Donaban y había suficiente para asistir a las necesidades. Ahí encontramos un ejemplo con aquel hombre llamado José, que tenía unas propiedades, dice que las vendió y puso todo el dinero a los pies de los apóstoles. También aparece la hipocresía en Ananías y Zafira, ¿no? Ese matrimonio que también vende, porque no quería ser menos, ¿no? Pero miente, no entrega todo, entrega una parte. Y cuando Pedro le pregunta si era la totalidad de la venta, podía haber sido sincero y haber dicho, no, di un 30%, di un 40%, el resto lo necesito. Punto. Nadie no hubiera habido ni un movimiento, no hubiera pasado nada, porque era dueño de dar o no dar. Podía no haber dado nada. El tema fue la mentira, la hipocresía de figurar, de aparecer como dadivoso cuando la realidad no era así. Entonces Pedro, pierden la vida los dos, y Pedro le dice, pero si la propiedad era tuya, y aún vendida la plata era tuya, tenía obligación de dar, ¿por qué mentiste? Pues la mentira fue poner allí un porcentaje y cuando le pregunta, ¿vendiste en esta plata? Sí. Sí, ahí está todo. Y no era todo, era una parte. Por eso pierden la vida. Pero ahí vamos a encontrar en el libro de los Hechos que en el principio la iglesia comienza así, ¿no? Con la generosidad de aquellos que habían experimentado el amor de Dios, que se habían convertido, algunos se habían sanado, otros tenían muchos pecados y Dios les perdonó. Y en la gratitud
donaban para la obra del Señor. Qué triste el cambio que ocurre en los días de Malaquías, donde el Señor dice: ustedes me robaron, la nación toda me habéis robado, ¿no? Y ellos dijeron: ¿en qué? En los diezmos, en las primicias, en las ofrendas, ustedes me robaron, ¿no? Dice Malaquías, esa oveja tuerta, esa oveja renga, ¿por qué no se la das a tu príncipe a ver si la recibe? Porque traían para Dios lo que no servía, el descarte. A esa situación llegó ese pueblo que en el principio, cuando salió de Egipto, tuvo que ser frenado para no seguir dando. Al cabo de los años, al cabo del tiempo, cuando leemos Malaquías, que ya es casi, podemos decir, el final de Israel, el comienzo de la iglesia, encontramos un Israel robando y dando lo peor que tenía para Dios, y lo mejor se lo quedaba. Y Dios le dice: ¿por qué no le das a tu príncipe? No, esa oveja ciega, llena de sarna, eso traían para Dios, lo más flaco, lo más feo, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Dios tiene que tener un trato con nosotros para quitarnos la mezquindad y el egoísmo. Me recuerdo en la provincia de Misión, una hermana que criaba chancho para la fiesta, vendía los lechones a los carniceros, al pueblo. Y la chancha había parido cerca de una docena de lechoncitos, pero amanece con fiebre tirada en el barro, ¿no? Enterrada en el barro del chiquero. La chancha se estaba muriendo y amamantaba a los lechoncitos. Entonces la hermana se afligió y me mandó llamar para que orara por la chancha, ¿no? Y ella, unos días antes, me mandó llamar para darme la primicia, el primer lechoncito, ¿no?, que corresponde al Señor. Y me dio uno, y yo lo hice un chiquero y lo puse en casa para criarlo, terminar de criarlo y un día faenarlo, ¿no? Entonces, cuando la chancha se le empieza a morir, me llama. Y digo: bueno, vamos a orar. Nunca oré por un chancho, pero me tocó. Vamos a orar. Y antes de orar me dice: pare, antes de orar. Dice: yo quiero confesarle, hermano. Dice que cuando yo le di la primicia, yo le di el más raquítico de los lechoncitos, el más flaco, el más feo. Dice que yo le vi que no iba a sobrevivir, ese yo le di. A mí se me crió. No sé si lo alimenté bien, lo cuidé bien, pero se me crió. Pero no me di cuenta que era el más seco, el más flaco. Y ella me confiesa: yo le di el peor, el más flaco. Entonces ahora, si Dios sana mi chancha, dice, yo le voy a dar el más gordo, el más lindo, y le voy a dar doble primicia. Dice, porque yo hice mal. Está bien. Oré, la chancha el otro día estaba levantada, comiendo, amamantando los lechones. Entonces me dijo: venga a buscar el lechoncito que le prometí. Y me dio el mejor, el más gordo. Y se criaron los dos, uno medio atrasado y el otro bien lindo, bien grande, ¿no? Pero muchas veces hacemos así, nos damos lo que nos sobra, el resto para Dios. Y así había llegado Israel en los días de Malaquías, ¿no? Que Dios le reclama y le llama de ladrones: ustedes me robaron, ¿no? Cuando alguno dice: no es obligación dar el diezmo, no es obligación dar la primicia, tiene que leer un poquito Malaquías, porque le dice Dios a Israel: la nación toda me robó. A un individuo que estaba robando, ¿no? La nación toda me robó. ¿En qué te hemos robado? Pregunta. Los diezmos y la primicia. Porque eso es de Dios. Y cuando no la quedamos, no la usamos, estamos tomando lo que es de Dios, ¿no? Es como el Estado, ¿no? El impuesto le pertenece al Estado. No pagamos impuestos, estamos infringiendo la ley. Somos deudores con el gobierno. Y al gobierno que le pueden ejecutar una causa penal, le pueden rematar la casa,
Tenía el hermano Alejandro que murió el papá y heredó los bienes y nunca habían pagado un impuesto. Y le llegó una carta o documento que tenía un plazo para pagar toda la deuda, porque si no iba al juzgado, las propiedades. Entonces vendió una propiedad a la mamá de él y con eso, así que se le fue toda la plata para pagar los impuestos. Tienen locales en Granburgo y nunca el papá y la mamá pagaron un impuesto. Entonces el gobierno le ejecuta, le hace una causa penal, puede tomar su propiedad, puede rematarla, ¿no? Ahora usted dice los gobiernos son todos unos ladrones, corruptos. No importa. ¿Qué hagan con la plata del impuesto? Usted tiene que pagar. Le guste o no le guste. Así en la calle sea un abandono, no lleven la basura, está llena de baches, anden las ratas por la vereda. Usted tiene que pagar. No puede decir no arreglan la vereda, no tapan los baches, no ponen las luces. No le importa a usted que se roben toda la plata. Usted es deudor. Si no paga, está debiendo, está en rojo. Y con Dios es lo mismo. Algunos dicen, no, los pastores se usan la plata, no sé a dónde va la plata. A usted no le importa. Usted tiene que pagarle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Después, los pastores darán cuenta y los gobiernos también darán cuenta si son corruptos. En algún momento, pues ya tenemos a Cristina presa, porque en algún momento, ¿no es cierto?, le hacen la justicia, empieza a investigar y se van presos, como Bebido, como López, todos están en cana, bueno, ¿no? Pero por ahí podemos decir, ¿no? Pero quiero decir que los gobiernos tendrán que dar cuenta y en los pastores peor, porque tendrán que dar cuenta delante del juez justo, delante de Dios. No va a ir a una justicia vendida, sino va a ir a la justicia divina, ¿no? Así que bien, seguimos, ¿no? Trajeron lo cojo, los enfermos de sus bueyes, de sus ovejas al altar de Dios y guardaron los buenos para sí. Ninguno cerraría una puerta ni alumbraría el altar de Dios sin recibir pago por su trabajo. Cuando el Hijo de Dios apareció en este mismo pueblo, ellos le valoraron y le vendieron por 30 piezas de plata. Bien, los obreros, vamos a mirar un poquito, los que trabajaron. Éxodo 31, en los que trabajaron en el tabernáculo. 31:2. Mirá, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice, le he henchido de Espíritu de Dios, lo he llenado del Espíritu Santo de Dios, aunque allí se llama Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos y que se mueve en la iglesia. Lo he henchido del Espíritu de Dios para hablar en lengua, profetizar, tener visiones. No, para darle sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo artificio, para inventar diseño, para trabajar oro, plata, metal, artificio de piedra para engastarla, artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. También he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamak, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el sabiduría en el ánimo de todos los sabios de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Hasta el 6 podíamos leer, sí. Amén. 35, 25 en adelante. Éxodo 35, 25 y 26. Además, las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, cárdeno, púrpura, carmesí y lino fino. Todas las mujeres
cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabra. Era la injerencia del Espíritu de Dios en todo el asunto, dándole incluso a las mujeres arte para tejer, hilar, bordar, hacer los diseños, ¿no? Dice que Dios le dio sabiduría, le llenó el corazón de sabiduría. ¿Para qué? Para trabajar con las manos. Entonces, a veces decimos, no, a mí no me enseñaron, yo no aprendí. Bueno, tiene un maestro de los maestros que le puede enseñar de gratis y hacerle que sea súper especial, superar a cualquiera que se prepare en una escuela o que aprenda de un artesano, superarlo, porque es el Espíritu de Dios dándole la capacidad de ese arte, de ese. Mire, que leíamos, Besael y a Oliab, él les enseñó a trabajar las piedras preciosas, a engarzar, a trabajar los metales, a hacer trabajo de orfebre, trabajo de artesano, invento. Dice todo, para hacer toda clase de invento, de trabajo, ¿no? Dice, mire qué bueno está, ¿no? Pero hay que creer, ¿no? Hay que creer que Dios puede enseñarle. Y no cree, más vale ni se tome el trabajo de orar. Pero si cree que Dios puede enseñarle, ¿no? Y sabe que yo arreglaba todos los motores de todos los autos en otro tiempo, cuando yo era más joven y cuando no había plata y los autos eran viejos. Ahora los autos son todos nuevos. Ahora va y le enchufan la computadora, pero hablo de los autos viejos que había que sacar motor, hacerle cambio de aro, cambio de metales, arreglar un rulemán, una caja de cambio. Y yo no fui a aprender mecánica a ningún lado. Me compré el primer auto viejo, que era unos móvil modelo 36, con ruedas de rayo de madera, arrancaba manija, tenía el tanque de nafta en el techo y la nafta entraba por una manguerita, no tenía bomba de nafta, no tenía burro. Bueno, ese fue mi primer auto. Y como todo auto, se empezó a destartalar. Yo no tenía para pagar. Entonces le pedí a Dios que me enseñara. Y empecé desarmando los autos con herramienta prestada, porque ni herramienta tenía. Entonces pedía prestada alguna llave y empecé a desarmar y saqué motores, hice cambio de aro. A veces preguntándole a algún mecánico, ¿no? Amigo, cómo adaptar un metal, cómo adaptar un aro, cómo colocar un aro, cómo arreglar una bomba. Y así empecé, y de repente todos mis autos nunca los llevé a un mecánico. Y todos los autos viejos que tuve le hice motor. Porque en algún momento se me rompieron y no andaba más y tenía que echar mano. Iba a comprar los repuestos y después empecé a hacer motor de los autos de los hermanos. Hermanos que tenían auto y que se le fundía y lo tenía tirado, tráemelo que yo le hago un motor. Comprarme los repuestos. ¿No? Bueno, hoy no lo hago por la edad y porque los autos tienen otra tecnología. Hoy en día hay que ir a la computadora, hay que resetearlo. Pero en aquel tiempo era con tenaz y martillo, se desarmaban los autos. Porque la mecánica era más sencilla. Pero ¿qué le quiero decir? Usted cree y le pide a Dios que le dé el arte, la capacidad de algún oficio, de algún trabajo, de alguna tarea que nadie le enseñó. Pero usted ora y cree que Dios le va a enseñar, Dios le va a enseñar. ¿No? Porque lo dice la palabra. Lo llenó del Espíritu de Dios para trabajar. Madera, metal, hierro, cobre, bronce,
piedras preciosas, engarzar, dice. ¿Sabe lo que es engarzar una piedra preciosa? ¿No? El engarce se tiene que preparar, se tiene que fundir. El engarce es como algo que agarra, que sostiene la piedra. Eso es el engarce, eso lo hacen los joyeros, calificados. Dice que aquellos hombres eran hombres que solo sabían amasar barro, porque no había escuela en Egipto, no había escuela de arte, de oficio, a donde podían mandar los chicos, eran esclavos, amasaban barro desde que tenían edad hasta que se morían en las canchas de barro, haciendo ladrillo. Pueblo rústico, un pueblo sin escuela, un pueblo sin oficio de ningún tipo, porque ese era el pueblo de Israel. ¿Y cómo pudieron hacer el tabernáculo? ¿No? Que si hoy existiera, como yo dije al principio, sería una de las maravillas del mundo, ¿no? Por los artesanales y las decoraciones que tenía y el material que se utilizó. Era impresionante, y con hombres que, vuelvo a decir, no eran del oficio, no tenían oficio, no había carpintero entre los esclavos, no había herreros, y tenían que hacer esa tarea y le hicieron maravillosamente. Dice así, 36, 2 y 4, 2 al 4, y Moisés llamó a Besael y a Oliá y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y todo hombre a quien su corazón le movió llegarse a la obra para trabajar en ella. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para el servicio del santuario. Y dice el verso 4, vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Ya la Biblia los llama maestros, ¿no? Artesanales. Y dice que no solo les dio sabiduría para hacer esta tarea, sino para enseñar a otros. Le dio la capacidad de enseñar el oficio a otros. Era la primera tribu de Judá, la primera tribu de la marcha. Aholiá era la tribu de Dan, la última tribu del campo. De la primera y de la última tomó 2 varones. Así el Señor nos enseña que Él puede escoger los vasos que va a utilizar de cualquier parte. Él llamó a un apóstol, educado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel, y a otro apóstol de los pescadores de un lago de Galilea. A ambos apóstoles. Uno de la alta escuela, incluso de la escuela griega que había en su momento, las universidades, como era Pablo, y de la educación superior, que se educó a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Y a otro apóstol le sacó de las redes y de los pescados, que seguramente ni primario terminó. Esto Dios puede hacer. Lo mismo hizo en los días de Israel. Escoge uno de la tribu de Judá, la primera tribu, y escoge otro de la última tribu, la tribu de Dan. También las mujeres, dice, emplearon sus manos hilando telas primorosas, y quienes él así llama prepara para su servicio. Esto es más de lo que el hombre puede hacer, porque dice, todo hombre a quien su corazón movió para llegar en la obra y trabajar en ella. El Espíritu de Dios movió los corazones de quienes se allegaran y quienes trabajaran. No, esto es hermoso porque Dios llamando, Dios escogiendo y Dios moviendo el corazón para que hicieran la tarea, ¿no?
Corazones voluntarios produjeron manos voluntarias para trabajar para Dios. Así lo harán todavía. Un corazón voluntario, un deseo de trabajar, es la necesidad urgente de la hora presente. Los santos de corazones fríos siempre encontrarán una excusa débil para no colaborar. Pero los corazones ardiendo del amor de Jesús fácilmente harán el trabajo para Él. Dios está edificando su tienda celestial. Ahora es la oportunidad para los santos de mostrar su amor. Nada verdaderamente dado a Dios o hecho para Él con el ojo sincero será olvidado en el día venidero. Dice, el Señor vendrá y su recompensa con Él. Para recompensar a cada uno según su obra. Pero tenemos que tener el deseo, la voluntad, las ganas, ¿no? Bien, me tengo que quedar por acá porque se me fue la hora y ya estará el pastor Pablo con su clase. Le damos gracias al Señor. Estamos entrando recién en el tabernáculo, ¿no? Esta es, tengo una lámina más grande que después vamos a colocar, pero esta es el santuario hebreo, la cual nosotros todavía no cruzamos la puerta, dimos una vuelta alrededor, para entrar ya en las clases que vienen. Vamos a cruzar esa puerta del atrio y vamos a seguir metiéndonos adentro, lugar santo, lugar santísimo. Es un estudio maravilloso donde vamos a ver a Cristo, a la Iglesia, al Espíritu Santo, al Padre. Toda la obra del Señor está reflejada en ese santuario. Ese santuario era la palabra de Dios, podemos decir, reflejada para toda la nación de Israel y para nosotros también. Porque a través del tiempo podemos mirar hacia atrás y tener un mensaje claro en el plan de Dios con toda esa fabricación de esa casa de oro. Le llamaban la casa de oro, ¿no? Aparte del santuario, de llamarle el templo, ¿no? Y llamarle varios nombres que estaba dando en la clase pasada, tenía ese templo portátil. Pero había un título que reflejaba su majestuosidad y su riqueza. Llamaban la casa de oro, ¿no? Que desde el lado de afuera no se discernía que hubiera algo de valor en esa tienda. Pero cuando entraba adentro, ahí era el brillo y la maravilla del material de su construcción. Eso era a propósito, ¿no? Así es el Evangelio. El Evangelio tiene belleza cuando entramos, cuando nos metemos. Los que miran del lado de afuera dicen, esa manga de loco ahí con la Biblia, comiendo Biblia el día domingo a la mañana, doblando la rodilla, escuchando a aquel tipo. No, del lado de afuera es gris, una carpa gris que no dice nada, pero es a propósito. Tiene que cruzar la puerta y entrar adentro para poder disfrutar. Y lo mismo es con el Evangelio, ¿no? Que estamos adentro sabemos de qué se trata. Los que están de afuera van a decir que estamos locos. Que Dios le bendiga, hermano. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Compartido, Señor, esta parte del estudio de la palabra. Te pido que haga, Señor, que resulte en cada corazón en el propósito que tú quieres. Tú eres el que envía la palabra y ella no vuelve vacía. Y hace aquello para el cual la envía. Señor, mira a los hermanos que están a través de los medios siguiendo estas clases, que también sean bendecidos en el lugar que se encuentre. Te doy gracias, Padre, y ahora encomiendo la clase siguiente del hermano Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga.